en teoría política, ¿no? Se diferencia el gobierno de la fuerza política, ¿no? El gobierno y la fuerza política son cosas distintas, lo dijo Orsi también. Los senadores, ¿qué son? ¿Gobierno o fuerza política? Es un drama existencial que tengo. Me siento fuerza política algunos días, me siento gobierno otras, me siento en el medio. Qué posición difícil. Bueno, hay 2 o 3 teorías sobre eso, Gastón, ya la sabés, que los parlamentarios sean una especie de correa de transmisión de la fuerza política. Otra teoría es que los parlamentarios tengan toda la libertad para poder decidir en el momento, porque si no, ¿qué argumentaciones haces con los otros si no estás dispuesto a cambiar de posición? Hay varias teorías sobre esa relación. El Uruguay las usa todas al mismo tiempo, para variar, y todas en escalas distintas según el momento. Yo puedo hablar sobre eso en relación al Frente Amplio, que sigue siendo el partido más importante y más organizado del Uruguay. Yo cuando veo que el Partido Nacional se va a hacer autocrítica, digo, ¿cómo nos copian, Y al mismo tiempo eso me da como un orgullo, ¿no? Porque eso quiere decir que Claro, quiere decir que vos construiste, porque la construcción de los grandes partidos políticos es un invento de las izquierdas y de los trabajadores, ¿no? Como estructura política, porque el poder no necesita partidos. Lo que necesitan partidos son las subalternidades, los subalternos. Entonces, y los movimientos sociales también, la izquierda, la que construye todo eso, ¿no? Para conquistar con el poder del número lo que no conquista, y el poder de los votos, lo que no conquista con el poder económico, mediático, financiero, comunicacional. Comunicacional también, ¿no? Lo hablabas vos ahora cuando hablabas de Gute y lo que hace posible este programa. Exacto. Entonces, es lógico que como partido, el Partido Frente Amplio sea mucho más sofisticado y más complejo como institución que el Partido Nacional y el Partido Colorado, y por eso me hace tanta gracia que nos imiten en cosas como la autocrítica. Pero eso quiere decir que hay algo de lo nuestro que permea, y eso me gusta, La verdad, me cae simpático que el Partido Nacional ande por aquí y por allá haciéndose la autocrítica. Me gusta, quiere decir que no, hay algo que vamos influyendo y hemos influido enormemente en la cultura política de este país, ¿no? Claro. Hemos influido enormemente en la cultura y hemos construido en buena medida más de la mitad de la democracia en la que estamos. Bien, hablando de esa media democracia que estamos, ¿no? La gente que Uruguay que ha construido desde una izquierda participativa, que es una diferencia con las izquierdas de América Latina, por ejemplo, ¿no? La estructura del Frente Amplio que logra conjugar a través de mecanismos institucionales una unidad de acción. La pregunta que me parece que no se te hace mucho, porque creo que la gente no conoce la estructura del Frente Amplio como concepto, es por qué el Plenario Nacional no ejerce su potestad de mandatar sobre algunos temas. Por ejemplo, el tema de que se impulse el 1+1, el 1 al 1. Mirá vos, sí, podría hacerlo el Plenario Nacional. Viste que estamos recibiendo la propuesta del PIT-CNT. Del PIT-CNT, ya estamos viendo eso, cómo lo trasladamos. Ya se trasladó, ¿no? Y eso habla de la estructura del frente. Que los comités de base te llamen para hablar del 1%, yo digo, hace lo que quiere, pero ¿no? la pregunta es cuando la dirección va a orientar para que se tome una decisión. O no hay ganas de que... Porque también tenemos acá, en esto vuelta, ¿no? Fuerza política, gobierno. Si son cosas distintas, pueden tomar decisiones distintas. Yo creo que ahora la única decisión que hay que tomar y que debería tomar el frente es abrir la discusión. Venga, que se abra la discusión. ¿Pero para saldarla o para abrirla? Primero la abrimos, después la saldamos, ¿no? Pero primero la abrimos. ¿Sabes por qué? Porque a mí siempre tengo esa confianza muy gramsciana en que primero tiene que entrar en la conversación pública. Es como el feminismo. ¿Cómo entró el feminismo? ¿Entró a través de un presupuesto? No. Nunca entró en el presupuesto el feminismo, no. Digo, no entra a la universidad, el feminismo menos, ¿no? En este tampoco. En ninguno, olvídate. No, y ni te quiero decir de los organismos que vienen, que son todos hombres, y a todos los organismos que vienen, que son hombres, les digo, no puede ser. La Corte Electoral, sobre todo, los regañé muy duramente, la Corte Electoral. En fin, imagínate, 100 años de Corte Electoral. Pero, ¿cómo entra el feminismo?
¿Cómo entra? No son luchas de un año, son luchas de siglos. Pero ¿cómo entra el feminismo? ¿Cómo entra la idea de patriarcado? ¿Cómo entra la idea de que este país el principal problema que tiene son los niños y las mujeres pobres? ¿Y que es un tercio de los niños? Y es una cantidad irresponsable para un país que es uno de los más ricos de América Latina, les quiero decir a los uruguayos, ¿no? Es uno de los más... El problema del Uruguay no es la riqueza. El problema del Uruguay no es la pobreza, el problema del Uruguay es la riqueza, el problema de América Latina no es la pobreza, es siempre la riqueza, que siempre es pornográfica, además, en relación a la pobreza y debe ser interpelada en cada gesto, debe ser... justamente la cultura del consumo lo que hace es que la vayamos internalizando cuando deberíamos estarla interpelando. Pero ¿cómo surgieron esas ideas? Bueno, surgieron, se fueron instalando y después aparecieron los mecanismos que... ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo del 1% está germinando. Está en la fase, mirá cómo te voy a decir, es una planta que está germinando. Y está germinando no solo acá, es un germen con gran capacidad de contagio. Nosotros estamos contagiados por el germen del 1%, porque también Lula está haciendo lo suyo allá. Y a veces cuando vemos que se pueden hacer otras cosas en otros lados, al Uruguay le sirve, porque así de sufriditos que somos, ¿no? Es un pueblo sufrido. Con los dientes también apretados, ¿no? Todo eso. Hay que ver lo que son las murgas, hay que ver lo que es el canto popular, qué sé yo, ¿no? Ahí sí. Tenés... A mí me gusta esto, hay que germinarlo. La pregunta es, ¿está todo bien? Sí. Pero tenés un presupuesto chiquito. No tenés posibilidad de atender todas las desigualdades que tenés. Tenés a la Central de Trabajadores única casi del mundo planteando una posibilidad de la cual, dentro de los principios que la fuerza política que está en el gobierno ahora está de acuerdo, porque tiene que ver con esto de ser anti-oligárquico. ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué siempre hay que esperar a que emerja? No, solo estamos esperando que termine de aprobarse el presupuesto nacional. Eso se lo quiero decir, que hay dos tiempos en el Uruguay. Hay un primer tiempo que culmina ahora con el cierre del presupuesto nacional. Eso es muy importante que lo sepamos todos, porque lo sabemos los que estamos en política y me parece muy importante transmitirlo hacia afuera. Hay un primer tiempo de este gobierno que termina con la aprobación del presupuesto nacional, que es la ley madre para los próximos 5 años. Lo que nosotros no nos podíamos quedar era sin presupuesto y estuvimos a punto de quedarnos sin presupuesto. Estuvimos a punto de quedarnos sin rendición de cuentas, ¿no? Eso yo lo vi con mis propios ojos y lo quiero transmitir. Por aquello de que hay veces que dicen, pero el gobierno esto, digo, miren que es un campo de fuerzas, es un campo de fuerzas. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer. Si vos tenés un sindicato que está yendo horrible, pero solo hay 3 que quieren ir a la huelga y son 100, bueno, es un campo de fuerzas, es un campo de fuerzas y en ese campo de fuerzas te tenés que orientar. Y medís tus fuerzas, ¿no? Sí. Ahora, por eso yo creo que la idea del 1% es una idea que va germinando en el sentido que va ganando fuerza como idea, en las bases del Frente Amplio, por supuesto en el movimiento sindical, que la ve mucho más de cerca, porque estamos terminando el año. Y no se han cerrado un montón de consejos de salario, Gastón. No, I know. Pero eso, las pautas salariales tampoco estuvieron tan... Pero a que la gente recupere su salario, por ejemplo. No, y las pautas salariales beneficiaron ¿no? La franja de abajo hasta 39.000 pesos, pero... De los privados. De los privados. Pero aún con esa austeridad también en la propuesta de negociación de Consejo de Salario, nosotros no estamos consiguiendo terminar las rondas. No. Entonces, por eso me parece que los trabajadores viven mucho más cotidianamente esta pelea a causa de la imposibilidad de ir cerrando esos acuerdos, y por eso me parece que la central sindical está mucho más clara respecto de esto, de lo que puede estar tal vez cierta ajenidad para con una política que además está todo el tiempo mirando el gasto público. Bueno, el gasto público es el 25% de la riqueza. El 75% de la riqueza no es el gasto público. Entonces nosotros estamos acá, meta a gastar que si pones un pesito acá, que si pones 2, que si pones 3. Pero hay la enorme mayoría de la riqueza nacional está en manos de las empresas. La enorme mayoría de la riqueza nacional está en manos de los privados. Por eso te digo que nosotros estamos siempre de los campos de los extranjeros. Y ahora te iba a decir eso. Siempre estamos mirando como acá el gasto del Estado. Es como que nos obligan a discutir todo el tiempo acá el gasto del Estado, que el Estado gasta mal. Ojo,
Ojo, que el Estado es un pedacito así. ¿Qué pasa con el elefante grande? No. Pero esa pregunta yo creo que tiene que hacerse la izquierda. Exacto. Porque lo que... Y la gente. No, está bien, pero también pero la derecha. derecha. También la derecha cuando protesta porque este peso malgastado del Estado. Pero es evidente que la derecha va a plantearte que tenés mucho gasto y te va a controlar hasta el último momento, excepto que sean ellos quienes más gobiernen muchas veces. La gran pregunta es, ¿por qué la izquierda, que sabe que está el resto de ese elefante en la habitación, no se anima siquiera a cuestionarlo? Ni siquiera plantear una ley de te voy a sacar plata. Ni siquiera aparece en el discurso, sino que se plantea desde el miedo histórico de si le cobro a los ricos, se van a ir, me van a dejar sin inversiones y me van a quitar el empleo. ¿Cuál es el fundamento que la izquierda puede sostener para no estar siendo la primera fuerza que lleva adelante esto, que convoca, que si se tiene que hacer una reforma constitucional, que se impulse, lo hicimos para otras cosas, ¿por qué no para cobrarle a los ricos? ¿Qué es lo que lo frena a la izquierda? Pues yo no creo que sea que no les tiemble el corazón. ¿Qué es lo que te respondes vos a eso? Yo lo que me parece es que falta conducción política y decisión. De que alguien se asuma el costo político de decir, este es el límite para algunos. En el buen sentido, dentro de la unidad, pero que no hay alguien que tense y que convoque a las masas para defender esto en las calles también. Lo supimos hacer con la ley de matrimonio igualitario como movimiento social. Lo supimos hacer como la despenalización del aborto frente a todos. Lo supimos hacer con la ley trans, que era impensable. ¿Por qué ahora la izquierda no levanta una bandera? Pero acordate que para conseguir lo del aborto, que fue lo que más nos costó, allí tuvimos que... enfrentar un veto de Tabaré. No, y además tuvimos que, después de superar el veto de Tabaré, tuvimos que meterlo en el Congreso, ¿no? Sí. Pero hicimos que el Congreso del Frente lo aprobara. Hicimos que un plenario del Frente aprobara la paridad. Esta idea del 1%, yo creo que tiene que conquistar algo más que el corazón de la izquierda. Yo creo que tiene que conquistar algo más que el corazón de la izquierda. Sí. Pero lo que te digo sobre el tema de la distribución es que el 1% tiene la ventaja que vos decís, ¿qué le va a hacer que le saquen el 1% al 1% millonario? Nada. O sea, también la propuesta del ministro de Economía del Frente Amplio diciéndome... Eso está mal, no tengo evidencia y no lo puedo llevar adelante. Bueno, pero el ministro de Economía en la discusión y el presidente también. Acá volvemos a la relación fuerza política gobierno. El presidente y el ministro de Economía son, es cierto que son el gobierno, pero son en la gran discusión de para dónde va el barco, para dónde va el barco de la izquierda, son un compañero más arriba del barco. Yo eso lo puedo entender. La pregunta es... ¿Por la justicia... ¿Por qué descartaron una propuesta nadie de un aliado histórico? Nadie descartó nada. No había evidencia, no lo vamos a tener, no lo vamos a poner en el presupuesto. Ya no prometimos no subir impuestos, que no se aplica para otros impuestos que sí se crearon, que podemos estar de acuerdo igual. Pero la pregunta es ¿por qué para el 1% el compromiso de campaña pica? Y para los impuestos, por ejemplo, a los costos del exterior, no aplica esa propuesta de campaña. Yo creo que nosotros tenemos que llevar esa discusión al frente. No sé cómo nos va a ir, pero nosotros tenemos que llevar esa discusión al frente. Lo que no podemos dar por sentado que todo el frente la acompañe, pero llevarla al Frente Amplio. Vuelvo al tema de la conversación. Yo sé que vos querés que las cosas pasen, pero yo digo, antes de que pasen... Primero tiene que haber unas palabras, tiene que haber unos argumentos y tiene que haber un convencimiento. La política es el convencimiento. Sí. ¿No? La política no es la... bueno. Sé que te parecerá un poco conserva y lo es, pero tiene un punto en este momento. Pero tiene un punto. La política y la nuestra es el convencimiento. Entonces hay que convencer. Y creo que lo que estamos haciendo es... La idea del 1% es demasiado atractiva como para no convencer. Primero fue como una especie de grito de los conspiradores. Ahora va tomando forma más orgánica. El PIT-CNT lo presenta. Y a mí lo que me parece más interesante rescatar acá, Gastón, es el círculo virtuoso entre movimiento sindical, izquierda política, feminismo, universidad, cooperativismo. ¿Con qué vas a contar
si no con los gremios de la educación? ¿Con quién vas a contar si no con las feministas que marchan en la calle? ¿Con quién vas a contar? ¿Con quién cuenta la izquierda? A mí no me importa quién hace las cuentas y te dice, bueno, podemos hacer esto. Pero hay una parte técnica en la construcción de eso. Pero tu construcción comunidad política, vos la haces con el movimiento sindical, la haces con el movimiento feminista, la haces con los gremios de la educación. ¿Por qué los gremios de la educación fueron los que más alto pagaron su costo en el periodo pasado? Porque la pasaron horrible. Hubo docentes destituidos. Y bueno, porque son los más organizados. Sí. Son los más organizados. Tenemos la universidad que tenemos, que sigue siendo a escala de la región, una universidad a la que cualquier egresado de secundaria puede ir sin pagar un peso y sin dar un vestibular, un examen de ingreso. Eso ya es inaudito. Bueno, eso es inaudito. Bueno, entonces, ese tesoro hay que conservarlo. Esas empresas públicas hay que conservarlas, pero conservarlas implica dinamizarlas todos los días. Yo lo que digo es que el PIT-CNT está haciendo esta propuesta y nosotros no es que vamos a hacer, ahí hay un grupo de estudiantes que me quieren hacer una pregunta y si nosotros le hacemos seguidismo al PIT-CNT, no sé. No, son estudiantes más orientados a la derecha, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estaría mal? Yo lo que digo es un poco de teoría política, muchachos. Los grandes partidos socialdemócratas, que son los partidos de masa del siglo XX, y vienen de la tradición europea y nosotros los encarnamos y luego hacemos otras mezclas, son partidos... son los partidos de los trabajadores, se llaman los partidos laboristas, no es que vos tenés una relación de carnalidad y no, es se llaman así porque son los grandes partidos, claro. Antes existían los partidos oligárquicos, que eran los partidos de las élites, los partidos del capital. Bueno, están los partidos, nosotros somos hijos de la tradición de los partidos de los trabajadores, después eso se amplió, pero siempre hay que recordar que trabajadores somos todos. Trabajadores somos todos. No quiero decir con esto que seamos el partido de los todos, sino que me parece que el movimiento sindical merece un gran reconocimiento por todo lo que hace. Porque podría ser un movimiento sindical apenas orientado, claro, a la defensa corporativa de sus beneficios y de sus intereses. Pero es un movimiento sindical. El movimiento feminista también lo es, por eso cuando marcha el 8 de marzo, marcha por Gaza. Dice, ay, ¿por qué marcha por Gaza? ¿Por qué no se dedican a las cosas de las mujeres? Porque son movimientos políticos que se expresan sobre la cuestión política. ¿Cómo no van a hablar de Gaza? Claro que van a hablar de Gaza. Y va a hablar de Gaza el movimiento sindical. El movimiento sindical, durante muchos años, sus proclamas los 1 de mayo, traían contra la impunidad, o sea, traían todos los principios y las acciones que nosotros como izquierda queríamos impulsar en una sola proclama totalizante. Luego la izquierda llegó al gobierno y eso es una tentación. ¿Tanto como para no decir que es un genocidio? El problema de decir que es un genocidio es otro, pero es la tentación de formar parte del grupo de la política uruguaya, ¿no? Del grupo de la política. No, vos no sos parte, siempre vas a ser el bastardo de la política uruguaya. Vos estás en la política uruguaya porque hay un movimiento sindical, porque hay un movimiento... No te equivoques de dónde venís, por más que la política te ponga una alfombra roja, y la verdad que al frente, ¿qué alfombra roja? Roja de sangre, ¿no? Porque el frente apenas entró, lo llevaron, lo encarcelaron, lo torturaron. Ahora somos todos partidarios de los derechos humanos, pero ¿quiénes son los que pasaron mal en este país? Los dirigentes sindicales, los dirigentes estudiantiles, ¿a quién se llevaron preso? ¿Qué casas allanaron? Es simple, la historia del Uruguay es bastante simple. Tenés por supuesto, Sanguinetti, que es un encantador de serpientes, te va a hacer otra historia y todavía te la vas a creer. Pero mirá la historia como es, la historia es sencillita. Entonces, vos no sos parte de la clase política uruguaya porque te parezcas a ellos, porque lo hayas ganado solo con los votos. Sos parte de esas grandes tradiciones. Y allí está el 1%. Entonces nosotros vamos a llevar esta discusión, ya está instalada en el Frente Amplio, no estará instalado en sus máximos sistemas y en sus máximas autoridades, pero allí está. Y lo mejor que podemos dar es darla fraternalmente. Esto no es un enfrentamiento, Esto no es un enfrentamiento. Esto es usar la política para distribuir. Y ese es el dilema de la democracia, porque una democracia que no distribuya es una falsa democracia. La democracia es
el poder popular para distribuir los bienes que son comunes. Esa es la idea de la democracia, no es solo por votar. ¿A quién le importa votar por votar? ¿Vos querés votar para qué? Para que los bienes comunes sean comunes. Es sencillo. Se lo plantearon los griegos. Tenemos 2000 años de ir pensando esas cosas. Ahora, además, y ahora vengo de unas jornadas en el Congreso Internacional Feminista. Más de 900 personas. Más de 900 personas. Felicitaciones, un gran congreso. Un gran congreso. Y bueno, estábamos en una mesa y que aprendimos a 30 años de Beijing, ¿no? Los 30 años de Beijing, que fueron la primer cumbre. Bueno, estuvo la del Cairo, pero la más importante sobre la mujer. Y decían, bueno, después de 30 años, creo que vale para toda la izquierda esta reflexión, después de 30 años, primero nos transformamos en un sujeto político regional. Empezamos a hablar de América Latina y América Latina y América Latina y el feminismo latinoamericano. Y vale lo mismo para las izquierdas. No, el sujeto político no se estarían organizando, ¿no es cierto? Ahí va. El sujeto político es la región. Después inventamos nuevas palabras, que el patriarcado, la violencia de género, inventamos un nuevo lenguaje, nuevas ideas, y lo disputamos todo, ¿no? En la mesa de la familia y en la cama de los matrimonios. Lo disputamos todo, disputamos el sentido común, disputamos el sentido de la realidad, y bueno, y en eso transformamos el mundo sin haber tirado ni una sola bala. Pero, ojo, el mundo está en una concentración capitalista gigante. El superpoder capitalista es supremacista, blanco, xenófobo, homófobo, machista, ¿no? Genocida. Alcanza con ver la foto de Trump con besos. Esa es la foto del supercapitalismo. Y lo que está pasando en Gaza, para miles y miles y miles de jóvenes militantes, como lo dijo Gregory Randall en una charla, es su primer experiencia de militancia, es salir a las calles a denunciar a Gaza. Uh-huh. O sea que lo que está pasando en Gaza es un gran escándalo de la humanidad que desnuda, porque hace mucho que está pasando en Gaza, pero hoy desnuda esa contradicción de la manera más violenta posible, porque mueren los niños y las mujeres. Y es como lo de la pobreza infantil. Capaz que las mujeres todavía somos sospechosas de hacer algo, pero la matanza indiscriminada de niños es lo que termina transformando una cuestión, y es lo que pasó con los desaparecidos en este país también, una cuestión política en una cuestión ética. Y cuando la cuestión es ética, ahí sí hay motivos para que la gente abandone las banderías y diga, esto no puede pasar. Bien, nos queda el último bloque. Muy bien, pero antes a ustedes les vamos a decir que con el plan redondo de UTE recibí hasta 2.500 pesos de bonificación en tu factura por la compra de electrodomésticos eficientes incluidos en el plan UTE, la empresa de los uruguayos. Informate más por ute.com.uy. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. Bien, ¿cómo pasaste? Se pasa el tiempo. ¿Viste?